Buenas a todos, bienvenidos a este vídeo. Aquí voy a contaros las condiciones de Cauchy-Riemann, o vamos a presentar las condiciones de Cauchy-Riemann, que como ya os he ido avanzando en el vídeo anterior, donde hablábamos de la definición de derivabilidad y de holomorfía, son unas condiciones consecuencia de la propiedad de derivabilidad de una función, pero son muy importantes, como podéis ver, puesto que lo que hacen es poner esa restricción que hemos visto que impone el hecho de que una función tenga que ser derivable, y es que exista ese límite por cualquiera de los caminos posibles de f de z más el incremento, menos f de z partido por el incremento cuando el incremento tiende a cero. Digo que esa restricción, esa condición tan fuerte que le ponemos a una función para que sea derivable, pues se ve reflejada en la parte real y la parte imaginaria de la función. ¿Y cómo surgen estas condiciones? Bueno, pues vamos a verlo. Supongamos que una función es derivable. Supongamos que una función f de z es derivable o es diferenciable, que son sinónimos, en una región del plano complejo A mayúscula. Por otro lado, la derivada de la función f de z, función f de z que, como sabemos, es la z tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, y esa parte real y parte imaginaria del complejo z se mapea en otro complejo que solemos llamar u más jv. U, que es una nueva función o es una función de las coordenadas de la fijo original, de las partes reales imaginarias x e y función v, que también es una función de las partes reales e imaginarias de la función z original. Entonces, la derivada de la función z, pues, si recordáis, pues se definía como el límite, lo vamos a poner en la modalidad de incrementos, cuando el incremento tiende a cero, de la función incrementada, o sea, en z más el incremento de z, menos la función sin incrementar partido por el incremento. Donde pues el incremento de la función no es nada más ni nada menos, si utilizamos la nomenclatura o el concepto de afijo, ¿no? Pues es el incremento de x más j con el incremento de y. ¿Vale? O sea, aquí lo que en definitiva estamos haciendo es pasamos de un punto z a un punto que dista de z un incremento de z. Y entonces este incremento de z pues es un incremento de x y un incremento de y, donde el incremento de x pues será esta cantidad y el incremento de y pues será pues esta cantidad. Bien, pero lo que os comentaba es que bueno, pues el límite, como lo que hay que hacer es hacer ese incremento que tenga cero, o sea, el punto z a incremento de z se van tendiendo a cero, y en cada momento pues vas haciendo ese cociente de los incrementos de la función partido por el incremento de z, hasta que haces que ese incremento de z pues cada vez sea más pequeñito, esos dos, este punto y este punto, cada vez estén más próximos. Pero recordar que en variable real pues era el incremento de x, y el incremento de x pues tiende a cero, o por la derecha o por la izquierda. Pero en el caso de la variable compleja, tú puedes hacer que estos dos puntos se aproximen, pero puedes hacer que se aproximen otra vez más por distintos caminos. Por distintos caminos que a mí me da la gana, y por cualquier camino por el cual yo aproximo este punto y este punto, ese límite no tiene que cambiar y ser exactamente el mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a aproximarnos, o vamos a hacer incremento de z tender a cero por dos caminos concretos, por dos caminos concretos. De los infinitos vamos a imponer que por dos caminos concretos, pues ese incremento, ese cociente de incrementos, pues valga lo mismo. Entonces, en primer lugar, vamos a aproximarnos
por un camino horizontal. Por un camino horizontal. ¿Qué quiero decir por un camino horizontal? Pues exactamente eso. O sea, que yo me voy a mover de un punto al otro yendo por un camino horizontal. ¿Dónde? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que no hago un incremento de y, o sea, el incremento de y es 0 y por tanto ese incremento de z pues se reduce a ser directamente un incremento de x. ¿De acuerdo? Es venirme a esta expresión de aquí y decir, bueno, voy a hacer ese incremento de z por un camino particular, donde siempre en ese camino particular mantengo la y constante, o sea, el incremento de y es 0 y por lo tanto el incremento de z es siempre un incremento de x. Y vamos a ver en ese caso particular cuánto vale ese cociente, que esperamos que sea igual a la derivada, porque, bueno, pues porque la función sea derivable. Entonces, en este caso sería el límite, el incremento de z, hemos dicho que se restringiría a ser un incremento de x tendiendo a 0, y entonces aquí ponemos la expresión, lo que pasa es que donde pone z ponemos, bueno, pues la z sabemos que es x más ji, entonces esto será el incremento de x más incremento de x más ji, ¿de acuerdo? Esto es z más el incremento de z. Z era esto, es x más ji, y el incremento de z es incremento de x. Menos f de z, que por supuesto es x más ji, partido por el incremento de z, que hemos dicho que es el incremento de x. Bien, esto lo expresamos ahora con la forma u más jv, y sabemos entonces que lo que tenemos es, aquí se me ha olvidado poner límite, cuando el incremento de x tiende a 0, pues tenemos u de x más incremento de x y, fijaros, lo que estoy simplemente es diciendo que la función f de z es una u de xy más jv de y. Entonces, esta función f la estoy expresando como u más jv. Entonces, la x tendrá un valor que en el caso este primero de aquí es x más incremento de x. Bueno, pues x más incremento de x, coma, y. ¿Y cuánto vale y? Pues vale y, pues pongo y. Más, sigo escribiendo la función esa fz inicial, j, y será v, y lo mismo, será x más incremento de x y de y. Y esto partido por delta de x, ¿vale? Me he limitado a escribir, digamos que la primera parte de ese cociente. Sigo escribiendo lo que hay en el signo menos al otro lado, será menos. Vuelvo a poner, aquí pongo el incremento de z, que es el incremento de x, y ahora tengo que poner f de xy. Y sabemos que f de xy, pues ¿qué es? Pues es u de xy más j v de xy. ¿Vale? Me he limitado a escribir el límite en función de la forma u más jv en vez de la forma f de z. Pues bien, si agrupamos ahora los términos de una forma inteligente, que básicamente es de la siguiente forma, vais a ver lo que nos aparece. Sería el límite cuando delta de x tiende a 0 de. Y lo que voy a hacer es agrupar partes reales y partes imaginarias. Primeramente pongo el cociente con respecto de x, delta de x, de lo que hay en el numerador en sus partes reales, que es u, el primer término, u de x más incremento de x e y, menos la otra parte que no tiene parte imaginaria, que sería este término de aquí, u de xy, y luego tengo la parte imaginaria más j, incremento de x abajo, y arriba tengo la parte primera imaginaria, que sería esta parte de aquí, que sería v x más incremento de x e y menos v de x e y. Y fijaros qué maravilla. ¿Qué es el límite cuando x tiende a 0 de una función u en x más incremento de x menos u de xy partido por incremento de x? Pues esto es precisamente la definición de la parcial de la función u de dos variables con respecto de la variable x.
¿Y qué es límite cuando delta de x tiende a 0 de v de x más delta de x e y menos v de x e y partido por delta de x? Pues efectivamente, eso es la parcial de la función v de dos variables con respecto de la variable x. Luego, fijaros, por este camino horizontal veo que ese cociente, que esperemos que sea f de z, la derivada de f de z, es la parcial de la u, que es la parte real de la función f, con respecto de x, más j, la parcial de v con respecto de x. Bien, vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero ahora vamos a ir por otro camino. Vamos a ir por un camino vertical. Vamos a hacer que ese delta de z tienda a 0, pero por un camino vertical. Y por lo tanto, lo que voy a hacer es, en definitiva, moverme desde el z al z más z0, o sea, el incremento de z, voy a hacer que sea vertical en ese plano complejo. Y por tanto, lo que ocurre siendo vertical es que el incremento de x en todo momento de ese camino es 0 y por lo tanto, los incrementos de z son solamente y puramente incrementos de la parte imaginaria de y. Entonces, en este caso, ¿cómo se expresaría la f' de z? Bueno, pues se expresaría el límite cuando ahora el incremento de z es un incremento de y, tiende a 0, y ahora sería lo mismo. Aquí tendría que poner f en x. O sea, tengo que poner el z, fijaros aquí en la definición, el z más incremento de z. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el z la x permanece constante y lo que se incrementa es la y, con lo cual esto es en y más incremento de y, menos f de z, que sería f en x más ji, y dividido por el incremento de z, que es el incremento de y. Hago lo mismo que he hecho antes, pero ahora para este caso particular del camino horizontal. Y haciendo exactamente los mismos pasos que hemos hecho en el ejercicio anterior, vamos a llegar ¿a qué? Pues vamos a llegar que esto es la parcial de la función v considerada como función de dos variables respecto de y, menos j, la parcial de la función u, perdón, lo vamos a escribir como estamos haciendo, de la función u con respecto de y. Entonces, fijaros qué maravilla. La maravilla es que según me vaya de un lado a otro, aparentemente este resultado es distinto. Si yo voy por un camino horizontal, es u'x más jv'x. Si voy por un camino vertical, esto es v'y menos ju'y. Pero ¿qué ocurre? Que si la función es derivable, implica que no depende del camino. Ese límite no depende del camino. No importa cómo haga ese incremento de z, yo tender a 0. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tiene que ocurrir que lo que hay en azul, vamos a poner en azul, que hay en azul, o sea, u'x más jv'x tiene que ser igual a lo que hay en verde, a lo que hay por el camino vertical, que es v'y menos ju'y. Y eso me lleva precisamente a las condiciones de Cauchy-Riemann. Igualando partes reales y partes imaginarias de esa igualdad, pues me queda que u'x tiene que ser igual a v'y y v'x tiene que ser igual a menos u'y. Estas, como digo, es lo que se conocen como las condiciones de Cauchy y Riemann. Bien, por lo tanto, el teorema importantísimo es, en resumen, el siguiente. Si f de z igual a u más jv es diferenciable o es derivable, en un punto como siempre, entonces se verifican las condiciones de Cauchy y Riemann. ¿De acuerdo?
Muy, muy, muy importante. Y esto es algo que normalmente genera algo de duda, confusión, y conviene tenerlo muy claro. Y es lo siguiente. En principio, bueno, en principio y en final, el recíproco no es cierto. O sea, si tú tienes una función que verifica las condiciones de Cauchy-Riemann, no puedes afirmar que la función sea diferenciable. Pero tenemos una condición adicional que le podemos añadir al recíproco para que sí sea cierto. Y esa condición es simple y llanamente añadirle que no solamente verifiquen las condiciones de Cauchy-Riemann, sino que además las parciales, o sea, U'X y la otra parcial que sería U'I, sean continuas. Entonces, en definitiva, si tenemos una función que verifica las condiciones de Cauchy-Riemann y además sus parciales son continuas, entonces podemos afirmar que la función es diferenciable. Pero vamos más allá, vamos más allá. Como el concepto de holomorfía es un concepto más amplio que el de diferenciabilidad, podemos ampliar este teorema y decir una función es holomorfa. Si una función es holomorfa, entonces es diferenciable. Y si es diferenciable, cumple Cauchy-Riemann, con lo cual podemos decir que una función holomorfa cumple Cauchy-Riemann. Y el inverso es cierto cuando además le añadimos que las parciales son continuas. Y este maravilloso teorema es importantísimo porque nos da una forma distinta a la de tener que calcular ese límite del cociente de diferenciales, perdón, de los incrementos, para calcular si una función es diferenciable y por ende si es holomorfa. Bien, vamos a acabar este breve vídeo viendo lo siguiente, y es que simplemente repitiendo este ejercicio que hemos hecho, este 1 y 2, o simplemente teniendo en cuenta esto y esto, concluimos que podemos, vamos a ponerlo por aquí, hay 4 formas de expresar f' de z en función de la función u de xy y la función v de xy. Imagínate tú que tienes una f de z, pero que no te la dan como una función de z. O sea, no te dicen, pues f de z, pues es, yo qué sé, z al cuadrado más z conjugado. No te lo dicen así, sino que te dicen, pues mira, f de z, por ejemplo, es x al cuadrado más y al cuadrado menos j logaritmo neperiano de y partido por x. ¿Vale? Entonces, así te lo darían cuando lo que te están dando es u de xy, que sería esta primera parte, y v de xy, que sería el menos el neberiano de y partido por x. Entonces, una función te la pueden dar muy lícitamente en función de z o en función de x e y, o lo que es lo mismo, función de u y v. Cuando la función es función de z, pues derivarlo pues es aplicar las reglas de la derivación y es muy sencillo, ¿no? Aquí, bueno, pues te puedes preguntar ¿cómo puedo yo hallar el z conjugado, ¿no? Y eso es algo que veremos en los ejercicios, cómo puedo derivar z conjugado, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí esto es aplicar la tabla de derivadas, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer las derivadas cuando me viene de esta forma? Bueno, pues una forma es transformarlo esto en un f de z, o sea, pasar de x a y y a f de z, cosa que también veremos en el siguiente apartado de los vídeos. Pero si eso yo no lo sé hacer o no me viene bien hacerlo, lo puedo hacer de la siguiente forma. Y es, fíjate, hay una primera forma que me dice que f de z es lo que he deducido antes, ¿no? Sería u' de x más j
v' de x, ¿no? Que sería esta forma No, no sería ninguna de las fórmulas anteriores. Sería, vamos a ponerlo, para ser consistentes, de las formas que hemos visto antes, una por una. La forma sería la primera, por ejemplo, sí, u'x más jv'x, perdona. U'x más jv'x, que sería el 1 de arriba, ¿vale? Esta es una forma de calcular esa derivada. Pero por Cauchy-Riemann hay otra forma que es la segunda forma que se hay aquí, ¿no? Que es v'i menos ju'I. V'i menos j por u'I. Esta es otra forma posible de calcular la derivada, que es haciendo las parciales de u de v, respecto de lo que aquí te indican y poner los signos adecuados. Pero si además ahora jugamos con las condiciones de Cauchy-Riemann, podemos transformar estas expresiones en la siguiente. Una de ellas, por ejemplo, si dejamos esta expresión de aquí arriba, dejamos la u' de x como está y cambiamos por Cauchy-Riemann la v' de x por la menos la u' de i, pues esto me quedaría de esta forma. Y esta sería otra forma lícita de poder calcular la derivada de la función con respecto de z. Fijaros que esta forma es muy interesante. ¿Por qué? Porque solamente utiliza lo que sería la función u. Y hay veces que a mí solamente me dan de f de z la función u. Entonces, fíjate, solamente conociendo la función u puedo calcular la derivada. Pero también puedo venir a esta segunda expresión de aquí y decir, pero yo, mira, puedo coger la parte real como v'i y la parte imaginaria, utilizando las condiciones de Cauchy-Riemann, la puedo cambiar por la menos v' de x. Con lo cual me quedaría esto. Y esta es otra expresión de la derivada muy interesante. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ahora me permite calcular la función derivada solamente utilizando la parte imaginaria cuando está en forma u más jv. ¿Vale? Estas cuatro formas son formas legítimas cuando la función f de z es holomorfa. Si no es holomorfa, evidentemente, pues no lo puedo calcular de esa manera. Pues muy bien, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Con esto ya estaría un poco completo o estaría completa la parte de análisis de números complejos que vamos a dar en el curso. Y el próximo vídeo veréis que lo vamos a hacer de una aplicación muy, muy importante de estas condiciones de Cauchy-Riemann, que es sobre lo que llamamos las funciones armónicas. Pues nada, nos esperamos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.